este campo de investigación y de estudios que la verdad pienso, aunque mi opinión no es del todo objetiva, pienso que es muy apasionante, pues tenga cierta actualidad. Intentando responder con brevedad y con la mayor concisión posible a esas preguntas que me lanzaba Manuel ahora mismo, ¿qué es el megalitismo? ¿Qué son los megalitos, no? ¿Qué es el megalitismo? ¿Cuándo y para qué se construían? Bueno, pues podemos decir, primero, tengamos en cuenta que es un fenómeno bastante universal. Hay sociedades constructoras de megalitos por casi todas las grandes regiones del planeta. Existen megalitos, dólmenes, menires, distintas formas de megalitismo en el extremo oriente asiático, en Corea, en Japón, en Indonesia, en Melanesia, existen en África, en varias regiones de África, existen en el Próximo Oriente, existen por supuesto en Europa, en muchas regiones de Europa. Es por tanto casi que podríamos decir una práctica de cierto carácter antropológico, de cierto carácter universal. Muchas sociedades humanas en algún momento se han visto pues, impulsadas o estimuladas como para hacer construcciones con grandes piedras que a veces tienen unas características sorprendentemente comunes, ¿no? A pesar de que se puedan encontrar muy distantes unas de otras. Y creo que esto lo que nos está diciendo esto fundamentalmente, por supuesto no tiene nada que ver con que haya habido una difusión, no para nada, sino que las sociedades humanas, al enfrentarse a problemas parecidos, pues a veces adoptan respuestas parecidas. Y este fenómeno, el megalitismo, nos sitúa en o se convierte realmente en una respuesta ante determinadas necesidades muy básicas del ser humano. Y quizás yo apuntaría a una necesidad muy importante, que es la necesidad de recordar. Tengamos en cuenta que como fenómeno, sobre todo frecuente en las sociedades prehistóricas, el megalitismo tiene que ver con la construcción de un pasado y de una identidad. Para sociedades que no tienen escritura, sociedades ágrafas que carecen de archivos y de documentos, construyen su historia y construyen, por tanto, también su identidad. Identidad e historia son dos cosas que están muy relacionadas siempre, a través de la materialidad. Y la materialidad, que esto nos interesa, por supuesto, muchísimo a los arqueólogos, sobre todo tiene mucho que ver con el uso de materiales no perecederos, materiales que se conserven en el tiempo y que duren mucho tiempo y que pasen de generación en generación un cierto mensaje. Así que conmemorar determinados sitios con grandes piedras, con una gran piedra o con varias grandes piedras, de manera que el sitio queda fijado en la memoria colectiva de un grupo humano, de un clan, de una tribu, de una nación, es una práctica que es muy recurrente entre las sociedades humanas, sobre todo entre las sociedades humanas ágrafas. Entonces, creo que en la esencia el megalitismo es un fenómeno que tiene que ver con esa necesidad de recordar, conmemorar y a través de ese recuerdo y esa conmemoración construir la identidad de un grupo humano. Por eso vemos que en los megalitos, y esto lo vemos en la investigación reciente de una manera reiterada, los trabajos que ha hecho Primitiva, bueno, por ejemplo, nos han arrojado bastante luz sobre esto. Los megalitos tienen unas historias de uso muy largas, a veces, muy dilatadas. Estamos hablando ahora de biografías de monumentos megalíticos, porque han sido usados y reusados y reinterpretados y vueltos a usar por sucesivas generaciones de personas, lo cual convierte a estos sitios, a estos monumentos, en verdaderos focos de la acción social y de la vida social, durante a veces periodos de tiempo realmente dilatados. El caso del Dolmen de Menga, que hemos investigado y que estamos investigando recientemente, es un monumento que se construye hace unos 6.000 años, pero vemos cómo todavía en época moderna, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, después de nuestra era, probablemente está actuando como un foco de la acción social en el espacio circundante, en la región circundante, en Antequera. Es una cosa bastante extraordinaria, la biografía que a veces llegan a tener estos monumentos. Y
Por tanto, para no extenderme, ¿no?, porque no quiero pasarme de los 10 minutos que hemos acordado para estas rápidas intervenciones preliminares, voy a decir simplemente que en relación con el cuándo, ¿no?, con la cronología, pues que, como he un poco esbozado, depende mucho. Hay regiones del mundo, como es el caso de Europa, donde vemos monumentos megalíticos hace 6.000 años, o quizás incluso más, es posible que 7.000 años. Las cronologías no están muy definidas. Desde luego, hace unos 6.000 años hay una eclosión, en torno a 4.200, el siglo 43, 41, 42 a.C., hay una eclosión de construcción de megalitos, en lo que llamamos nosotros el neolítico final. Pero en otras regiones del mundo, los monumentos megalíticos se han construido en otras épocas. Pienso, por ejemplo, en el caso de Japón, donde hay una eclosión, un periodo de florecimiento de construcción de unos megalitos impresionantes entre el siglo III y el siglo IV después de Cristo, digamos de la era cristiana, cuando se convierten en una práctica habitual en esa región. O sea que depende del desarrollo de cada región, ¿no? Si nos centrásemos en Europa, diríamos es un fenómeno sobre todo de raíz neolítica, porque tiene mucho que ver también con la forma de vida de las sociedades campesinas y de las nuevas sociedades agrarias. Pero en otras regiones del mundo puede ser ligeramente diferente. En fin, no me extiendo más porque creo que la idea es que haya una participación, digamos, fluida. Gracias, Leonardo. Ya vamos sabiendo, lo ubicamos en el tiempo, son grandes piedras, distintas formas, menhires, dólmenes, fosos, que aparecen hace 6.000, 7.000, 5.000 años en Europa. Y ahora, pero claro, eso no se hace porque sí, tiene que haber un porqué. ¿Por qué se hace? Tiene que haber una cosmovisión, tiene que haber una ideología, tiene que tener un uso. Y todo eso conlleva una forma de arte y unas expresiones. Tenemos también la suerte de tener hoy aquí a Primitiva Bueno, que también es catedrática y también es mujer que ha pateado campo. A mí me pasó con ella, la hemos grabado en el programa varias veces, algunas cosas realmente curiosas. Yo ya conocía el dolmen de Soto, en Triguero, en Huelva, que por supuesto os recomiendo. Si alguno o alguna no habéis ido, pecado mortal, tenéis que ir porque realmente merece la pena. Bueno, y yo pasaba, andaba en esas penumbras maravillosas hasta el fondo, hasta la sala final, y veía piedras, y veía un espacio, y veía una arquitectura, pero no veía más. Y cuando ella se nos pone delante de una piedra, un ortostato, y nos dice, mira, aquí hay un guerrero, ¿dónde está el guerrero? Y de repente dice, mira, aquí está el cinturón, iba viendo, estaba el cinturón, y estaba la daga, y estaba era como si la epifanía aparecía, emergía de la piedra, donde no veía nada, aparecía, es la fuerza del relato y sobre todo de ponernos los ojos de ver. Somos nosotros los que tenemos que ponernos. Ese milagro lo conseguiste tú, Primitiva, y nos va a responder a esta cuestión. ¿Cómo reflejaban esa cosmovisión y si podíamos intuir algo de la cosmovisión que pudieron tener estas primeras comunidades neolíticas que se prolongaron en el Calcolítico? Bueno, normalmente, ¿no?, la imagen que tienen los grupos humanos a lo largo de la prehistoria se ha plasmado en algunas imágenes que todavía se conservan. Y yo había puesto como primera imagen una imagen de arte paleolítico de una cueva excepcional, que es también Patrimonio de la Humanidad, de Tito Bustillo, donde parece claro, ¿no?, o que a nadie se le ocurriría trabajar en una cueva con arte paleolítico sin mirar en las paredes. Bueno, pues lo mismo si lo trasladamos a la prehistoria reciente, a los momentos en que tenemos otras imágenes que acompañan los sistemas cotidianos y los sistemas funerarios de la gente que vivió en el Neolítico, en el Calcolítico y en el Bronce, tenemos maneras de aproximarnos a los modos en que ellos proyectaban sus imágenes. Los paleolíticos, los grupos de cazadores, proyectan normalmente figuras zoomorfas, y digo normalmente porque la cuestión es un poquito más compleja. En principio, todos asumimos que a lo largo del Neolítico lo que se proyectan son imágenes fundamentalmente humanas. Si tuviera que discutirlo más a fondo, diría, bueno, a lo largo del Neolítico o a lo mejor mucho antes, como podrían indicarnos la presencia de menhires que en algunas zonas de Europa y sobre todo en la península ibérica tienen cronologías más antiguas que algunos megalitos. Y en este sentido, pues un poco en relación a lo que comentaba Leo, creo que es muy interesante
valorar los nuevos hallazgos, sobre todo en Andalucía occidental, porque en general la idea que teníamos del megalitismo habitualmente era Andalucía oriental, millares y una cronología determinada, normalmente tardía. Todas las investigaciones recientes en Andalucía occidental han dinamitado las cronologías tardías por su parte más antigua y han autentificado esta idea de que los dólmenes no se usan en un solo momento, sino que efectivamente son memorias que permanecen. Pero se ha autentificado con datos. Pues luego comentaremos, me imagino, los datos de Montelirio, los datos de Menga, o los datos que nosotros hemos tenido la suerte de colaborar en el trabajo realizado por José Antonio Linares, que está por aquí, Coronada Mora, Rodrigo de Balbín, Rosa Barroso, que no ha podido venir, o nuestros colegas químicos del departamento de la UNED y del SUNLA Archaeological Research, que también han colaborado en la valoración, en la autentificación y caracterización de los pigmentos. A nosotros nos gusta decir que trabajamos en arqueología del arte prehistórico, porque no nos gusta mucho la expresión arte prehistórico, no sabemos realmente si era arte o no. Son unos códigos que aparecen en todos esos lugares y unos códigos que tienen el valor de que se repiten sistemáticamente. Los trabajos en Andalucía con la documentación de Montelirio y todas esas imágenes de ojos, caras con ojos muy marcadas, que coinciden con la presencia de mujeres enterradas que están vestidas con vestimentas que están teñidas de rojo, hombre, pues nos hacen sospechar que hay algo de traslado de lo que son los restos humanos a las piedras, en el sentido de que estas piedras probablemente están reflejando representaciones humanas también con vestimentas geométricas de color rojo y quizá con máscaras, que es una de las cosas con las que nosotros estamos jugando en la actualidad. ¿Qué es interesante? Pues que como sucede o como deberíamos buscar cuando hablamos de contextos funerarios, tendríamos que comparar con qué es lo que está pasando en los contextos cotidianos. La península ibérica es el único lugar de Europa donde hay arte esquemático al aire libre en pintura, arte esquemático en rocas, grabado al aire libre, todo un conjunto de estelas, estatuas y además conjuntos funerarios dentro de los monumentos megalíticos. En ese sentido creo que podemos ser una auténtica plataforma de preguntas para muchas de las cosas que ahora se están jugando sobre el neolítico y el calcolítico en Europa. Porque si hay algo que podemos demostrar con todo este tipo de trabajos en Andalucía es la permanencia de los símbolos desde cuando menos el sexto milenio, sino antes, como nosotros hemos propuesto en alguna ocasión, desde luego prácticamente hasta la Edad del Hierro. Si los símbolos permanecen, si las costumbres funerarias permanecen, a lo mejor deberíamos de usar eso para empezar a matizar hasta qué punto nuestras divisiones radicales entre neolítico y calcolítico se pueden mantener de la misma manera, o estas llegadas de gentes nuevas, etcétera, que surgen y se apagan según las modas de la investigación. Yo haré como umbral, hablaré de mi libro después, ¿no? O sea, esto es solo la primera parte del asunto. No sé si he contestado lo que quería saber. Sí, bueno, pero ya vas como los buenos bestsellers, nos dejas, ¿verdad?, con el enganche. Fijaros lo interesante que ha dicho Primitiva, Mimí en el gremio de la arqueología, que los signos se repiten. Quiere decir que igual que tú vas a una iglesia, ¿no?, y tienes pues la pila de agua bendita, el Vía Crucis, el retablo al fondo, es una iconografía que entendemos, o vas a cualquier... los códigos se repiten y entendidos durante miles de años. Por tanto, se repiten en zonas extensas, ya nos lo contarás después, intentaremos ver los signos, pero los conjuntos megalíticos van apareciendo el concepto de, ya veremos si son necrópolis, todo eso lo abordaremos. Sabemos que son grandes piedras que aparecen hace muchos años, sorprendentemente, que no es fácil hacer estas cuestiones y que además están grabadas y con unos signos. Esto además es bastante novedoso, porque muchos de estos dólmenes, sorprendentemente, o por lo menos para mí, que no lo conocía, se van descubriendo. Es verdad que hay ahora tecnologías nuevas que permiten ver ese pigmento y antes no lo había, pero lo vamos descubriendo ahora. Y yo querría ahora dentro de los megalitos, porque al final la piedra es muy obvia, ¿no? El menhir, el dolmen, las alineaciones de dólmenes, los cronlech, pero ahora aparece otro concepto que son los fosos. No contentos estos constructores colosales de las grandes piedras, en los disparates que hacían, ¿no?, como hagamos lo más enorme que se puede hacer, también le combinaban estas grandes piedras con una excavación de fosos enormes, fosos excavados
a veces con unas dimensiones kilométricas, como es el caso de Valencina, que nos acompañan los arqueólogos que lo están desarrollando. Y yo con el tema de los fosos vamos a dar entrada a Pedro Díaz del Río, arqueólogo, investigador del CSIC, que ha trabajado mucho esta materia. ¿Qué son los recintos de fosos? ¿Qué relación tienen con los megalitos? ¿Para qué se hacían? ¿Qué prácticas sociales se practicaban en su interior? Bueno, pues muchas gracias. Yo tengo una anécdota de hace 17 años que quería contar porque me parece que es muy relevante para el caso. Yo estaba en Estados Unidos dando una conferencia en Washington University, que era a un montón de alumnos, era un salón de actos gigantesco, y me habían invitado a dar una conferencia sobre recintos de fosos. Entonces me había preparado, estaban todos los grandes de la nueva arqueología del momento y bueno, pues yo era un postdoctoral y estaba muy nervioso y entonces preparé una charla de 1 hora en la que hablé de todo, de los recintos en Europa, de los recintos en la península, de los que yo había excavado y en fin, había hecho un discurso lo más completo que se me había ocurrido. Y al terminar, un chico levantó la mano ahí al fondo de la sala y me preguntó, pero ¿qué es un recinto de fosos? Entonces, la cuestión es que yo me había pasado una hora... Así estoy yo, que es un recinto de fosos. Pues yo me había pasado 1 hora hablando de muchas cosas sin hablar de certezas, porque no tenía ninguna certeza que dar. Entonces, de alguna manera, yo puedo decir, ¿qué es un recinto de fosos? Pues les voy a hacer una parte descriptiva. Un recinto de fosos son yacimientos que están organizados espacialmente en torno a zanjas, que una o más, de tendencia circular, de recorrido circular, y que encierran un espacio que ya discutiremos lo que es. Se localizan fundamentalmente en entornos en cuencas sedimentarias, no solo, pero mayoritariamente, y ocupan lugares muy diversos. Hay, por ejemplo, hay un recinto de fosos en lo alto de la cueva de Estremera, en el yacimiento, encima. Ahí hay un recinto colocado, se ve en la foto de la publicación. Hay recintos en fondos de valle, como el Camino de las Yeseras, que es uno que está también en el entorno de Madrid, y es una vega fluvial. Hay lugares, hay recintos como Perdigoes, en Portugal, que está en una especie de anfiteatro natural, es decir, están metidos en una olla. Hay otros como La Pijotilla, que le pasa un arroyo por en medio. Y hay otros como Marroquíes Bajos, que es uno de los grandes yacimientos, que está en una ladera y le pasan varios arroyos que cortan los recintos. Es decir, en cuanto a la posición topográfica, es difícil dar una visión unitaria de qué es lo que son. Es decir, hay muy pocas certezas, aparte del hecho de que están ahí. ¿De qué cronología, de qué épocas son? Pues la diferencia, yo no he escrito en una línea en mi vida de megalitos, con lo cual estoy aquí, obviamente, para intentar vincular el problema de los megalitos con el de los recintos. En principio, mayoritariamente se dan en el en torno entre el 3100 a.C. y el 2200 a.C. Es decir, si los ponemos en una tabla con el desarrollo del megalitismo, en principio estarían sucediendo al final del desarrollo del megalitismo. En paralelo, porque suceden a la vez, pero al final. ¿Qué es lo que querría decir esto? Pues probablemente que todo el trabajo colectivo que se está invirtiendo en megalitos, a partir de un determinado momento, quizás por cuestiones demográficas, es decir, hay más gente probablemente, por cuestiones económicas, por cuestiones rituales y por cuestiones estrictamente sociales, que hay que generar nuevos contratos sociales porque hay mucha más gente y hay que volver a renegociar el rol de cada grupo en el paisaje de la península ibérica, en este caso, pues eso de alguna manera se está vehiculando
a través de la inversión de trabajo colectivo en distintos lugares. ¿Qué tiene de...? ¿Me da tiempo a decir otra cosa? ¿Verdad? ¿Qué tienen los... ¿Por qué es un trending topic los recintos de fosos? Bueno, pues lo son por dos motivos, ¿no? En la arqueología peninsular y en la arqueología europea también. En el primer lugar lo son porque se han detectado muchos en los últimos años, desde los 80, que se empezaron a hacer vuelos específicos, vuelos de teledetección, se empezaron a reconocer recintos de foso, ¿no? Por el crecimiento diferencial de la vegetación. Donde hay un foso, la vegetación crece más; donde no hay foso, la vegetación crece menos. Entonces, por ejemplo, los campos de trigo de Castilla se reconocen muy bien. Con una determinada luz se ven los recintos muy bien. Y entonces hubo un momento en que se empezaron a detectar un montón de recintos. Eso fue combinado con un montón de intervenciones de urgencia, de excavaciones, preventivas, de obras públicas que sucedieron, como todos sabemos, como consecuencia del boom inmobiliario y del incremento exponencial de las intervenciones, de las obras públicas, de los AVEs, las autovías, las radiales, todos estos fenómenos, todas estas infraestructuras se excavaron primero. O sea, hubo arqueólogos y arqueólogas que estuvieron interviniendo en esos lugares. Eso ha generado una riqueza de registro arqueológico que probablemente nos lleve décadas digerir. Pero nos ha abierto los ojos sobre un fenómeno que es que estaba en todos sitios, a excepción del norte del Valle del Ebro, que a mí me parece una cosa interesante que quizás se pueda discutir en otro momento. Y el segundo, ¿y por qué se convirtió también en un trending topic en los recintos? Pues porque además de que se encontraron muchos, de repente se nos abrieron los ojos sobre el hecho de que esto no era solo un fenómeno de peninsular, sino que en realidad había pasado en toda Europa. Entonces hubo un grupo empezando por Víctor Hurtado y por otros varios académicos, empezaron a poner encima de la mesa el hecho de que, bueno, que todos estos recintos eran el resultado de distintas dinámicas y que esas dinámicas estaban sucediendo en toda Europa. Volviendo al problema, es que son los recintos de fosos, pues volvemos, son espacios de tendencia circular, desde los minúsculos, porque hay casos de recintos de 0,2 hectáreas, por ejemplo, o sea, que son poco más, que caben un par de cabañitas dentro, poco más, algunas ni siquiera, a lo que ahora mismo se denominan megayacimientos, que son lugares como Valencina de la Concepción o como Marroquíes Bajos, Valencina con más de 300, ya se me ha perdido la cuenta, no sé si debo decir más de 300, porque creo que andaba por... A veces ya están en 400 quizás, ¿sí? Bueno, o sea, la cosa va pues en 300, 400 hectáreas. Y lugares muy pequeñitos, ¿vale? como estos que les había dicho. ¿Qué problema tienen? ¿Qué certezas les puedo dar? Pues que los registros de todos esos son muy complejos y es muy difícil tener la más mínima certeza de las interpretaciones que hacemos de yacimientos que son muy grandes, porque los estamos viendo parcialmente, estamos viendo trocitos de yacimientos. Entonces, las grandes interpretaciones como el centro metalúrgico de Valencina de la Concepción, pues están basadas sobre el hecho de que no sabemos lo que pasa en el resto de Valencina de la Concepción, con lo cual pues uno puede decir, bueno, pues me lo creo o no me lo creo, o la distribución de objetos, es decir, hay un montón de cuestiones que dependen del hecho de que no somos capaces de entender. Son tamaños que son inconmensurables, no podemos reconocerlos, no podemos entenderlos. Entonces, mi sugerencia es volver a recintos pequeños
que podamos entender, porque funcionan como, si han oído alguna vez el término, como fractales. Los fractales es un modelo matemático en el que existe en la naturaleza, es decir, en el que los objetos, a medida que te vas acercando, son iguales. Entonces, si es una espiral, a medida que te acercas a ese objeto, está compuesto de espirales y cada vez que te acercas más son todos iguales. Eso quiere decir que tienen una característica que se llama que son autosimilares. Es decir, y los recintos les pasa lo mismo. Los recintos pequeños son modelos a pequeña escala, aparentemente, de los grandes. Como nunca vamos a poder entender los recintos grandes, la única manera de abordar el problema, creo, es entender los pequeños para poder comprender mejor los grandes. Quizás. Pues te comprendo perfectamente. Cuando me pasó a mí en Valencina, estaba con Leonardo y con Manolo, que es el arqueólogo municipal, me lo estaba explicando Leonardo con esa tranquilidad que tiene, y me dice: Manolo, aquí hay 400 hectáreas de recinto, hay decenas de miles de estructuras. Yo le decía: Leonardo, ¿he entendido bien? Sí, decenas de miles de estructuras, varios dólmenes conocidos, pero muchos dólmenes sin excavar y sin conocer, algunos dólmenes debajo de grandes haciendas, y todo esto en las mismas puertas de Sevilla. Resulta absolutamente increíble cuando hablamos de grandes yacimientos y cerramos los ojos, pues nos vamos a sitios remotos, escondidos, lejanos. Valencina, que es algo inconmensurable, como bien ha dicho Pedro, yo mismo sentí diciendo: ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Eso se encuentra en las mismas puertas de Sevilla. Si conocéis Sevilla, en el Aljarafe, en un altito, en una zona residencial, donde hay un pueblo, se llama Valencina de la Concepción, construido justo encima del yacimiento. Figuraros la dificultad que tiene en zonas urbanas, plenamente urbanas, la excavación, el mantenimiento, la gestión, combinada con otros grandes dólmenes que están apareciendo. Hemos hablado de Soto, pero podemos hablar de zonas en Granada como Guarafe, que tiene 200 dólmenes. Bueno, ya se han comentado algunos de ellos. Ahí la administración pues tiene realmente una gestión muy compleja. Figuraros lo que es toda esa cuestión, dólmenes y arqueología que tiene que convivir con las personas, que no puede parar la actividad, pero que al mismo tiempo tiene que garantizar el mantenimiento y la gestión, y es algo realmente complejo, muy complejo. Yo tengo gran respeto a las personas que intentan desde la administración que esto funcione. Por eso también tenemos la suerte de tener aquí a Carmen Pizarro, que es una excelente profesional, jefa de servicio de investigación y difusión de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Carmen, te quería preguntar primero cuáles a tu modo de ver, son los grandes recintos y sitios megalíticos. Después abordaremos el para qué, porque todo esto vamos viendo elementos muy interesantes: grandes piedras, códigos que se repiten, fractales, pero que en el fondo la suma y la integración de fractales hace que tengan el mismo lenguaje en todos ellos. Aquí vamos ya sacando algo que nos tendrán nuestros sabios que aclarar. Pero antes de esto, Carmen, te querría yo preguntar cuáles son los sitios megalíticos más importantes y cómo actúa la Junta de Andalucía para protegerlos, y si nos puedes dar alguna línea por donde va a ir trabajando la Junta. Yo. La verdad es que sí. La pregunta es bastante difícil, teniendo en cuenta la extensión de nuestra comunidad autónoma de 87.000 kilómetros cuadrados. Hay una proliferación de monumentos megalíticos inmensa. Tenemos registrados actualmente más de 1.500 en toda Andalucía. Pero bueno, voy a intentar hacer una síntesis. Como se ha dicho aquí, hay una gran concentración en las provincias orientales: Almería 600 y Granada 550, pero bueno, por los estudios realizados, los más sobresalientes están por la zona central y occidental de Andalucía. Haciendo un repaso, voy a enumerar los más importantes. En Almería, los Millares y el Barranquete. En Cádiz hay que destacar la necrópolis de Alberite, con uno de los dólmenes más antiguos de la península ibérica. En Córdoba, el Minguillo. En Granada, la Peña de los Gitanos y un conjunto mental que es la necrópolis de Gorgorafe, en este municipio de Gorafe, donde
Bueno, ya se documentó en el siglo XIX que había en 11 kilómetros unos 250 dólmenes. Actualmente se conservan unos 150 dentro de un paisaje cultural impresionante. Lo recomiendo, está dentro de lo que se llama una depresión de la hoya de Guadix-Baza. Huelva es una provincia muy singular. Actualmente tenemos documentados unos 250 megalitos de todas las tipologías, eso no lo he dicho, pero en Andalucía tenemos desde los más simples, tipológicamente hablando, menires, círculos de piedra, tolos, dólmenes de corredor, sepultura en cuevas artificiales o hipogeos y las naturales. En Huelva podemos destacar, hay muchos, 250. Aquí he traído el de los Pozuelos, los Gabrieles y sobre todo, ya se ha dicho aquí, el Dolmen de Soto, que es un monumento megalítico excepcional, tanto arquitectónicamente como por la proliferación de pinturas y grabados que conserva. En Sevilla tenemos que destacar el Gandur en Alcalá de Guadaira y ya los comentados yacimientos de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, que todavía creo que la investigación futura nos deparará mucha satisfacción al mundo del megalitismo. Ahora mismo son visitables el Dolmen de la Pastora, Matarrubilla son Tolos, y el de Montelirio. En Jaén, que es de las provincias que menos monumentos megalíticos documentados tenemos, como unos 6, destaca, ya se ha comentado, Marroquíes Bajos. En Málaga, además de Ardales, Ronda y Arlozaina, por supuesto tenemos que destacar el yacimiento más importante de los dólmenes de Antequera, que sobre todo son 3 grandes monumentos: Menga, dólmenes de Menga, de Viera y el Tolos del Romeral. Son estos 3 monumentos, creo que son colosales, únicos a nivel, y en el 2006 recibieron el reconocimiento por parte de la UNESCO como Patrimonio Mundial. Es el único monumento megalítico que tenemos con ese reconocimiento a nivel de Europa continental. Digamos, seguro que me he dejado muchos de los más importantes. Está claro que los que se han hablado aquí de Valencina, Dolmen de Soto y Antequera son de primera línea a nivel, creo que mundial, y eso lo pueden decir los especialistas que me acompañan. En cuanto a la pregunta que hemos hecho desde la Junta de Andalucía para proteger y difundir este importante patrimonio, desde que se constituyó la Junta de Andalucía, pronto nos dimos cuenta del importante patrimonio arqueológico que tenemos. Ahora mismo se encuentran registrados un total de más de 15.500 yacimientos arqueológicos y pronto, desde el año 85, consideramos que la base de todas las acciones de tutela era el conocimiento y la investigación de ese patrimonio. Comenzamos de forma sistemática por hacer inventarios de ese patrimonio arqueológico a nivel provincial, y pronto, en ese mismo año, también sacamos unas líneas de subvenciones, sobre todo, además de actuaciones puntuales, para proyectos de actividades sistemáticos de los grandes yacimientos de Andalucía. Estos proyectos se han estado financiando desde el año 85 hasta el 2009, que con la crisis económica, desgraciadamente, se paralizaron las ayudas, y esperamos que próximamente volvamos a poder sacarla, si el presupuesto lo permite. Después se han hecho muchísima inversión en consolidación, restauración, de centros de interpretación, de visitantes de estos monumentos, compras de terrenos de los propios yacimientos, muchas inversiones en puesta en valor, en señalización,
Y como digamos, la acción final hemos puesto mucha carne en el asador en cuanto a la difusión de ese importante, estos monumentos megalíticos. ¿Hay algún problema? ¿No se me escucha bien? Sí, ¿no? En cuanto a la transferencia o difusión de este importante patrimonio, se han realizado desde el año 85 muchísimas jornadas, encuentros, congresos, exposiciones, museos, colecciones museográficas. Se han realizado muchísimas visitas guiadas desde el año 92 a través de los museos o los museos de sitio, a través de las jornadas europeas. Casi todos los años organizamos más de 150 visitas, bueno, de todo el patrimonio. Y también me gustaría resaltar la labor de los gabinetes pedagógicos que han hecho una importante labor de difusión, sobre todo en la población escolar en Andalucía. Y por último, quiero destacar la inmensa colección de monografía que tenemos desde los inicios. La verdad que se ha apostado bastante por el patrimonio arqueológico. Hace poco hemos sacado una estadística y hemos podido ver que de las publicaciones de la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental, el 40% se lo ha llevado el patrimonio arqueológico. De esta serie en cuanto a megalitismo, hay muy buenas publicaciones en la serie de monografías de arqueología. Y por supuesto, quiero terminar mi intervención destacando las 3 publicaciones que están aquí en la mesa. Son las últimas. Hay muchas más desde el año 85, imaginaros, pero bueno, como están recién sacadas. En primer lugar, Montelirio, es una monografía que han realizado 45 profesionales. El inicio de esta publicación fue unas actividades arqueológicas financiadas por la Consejería de Cultura en el Dolmen en el año, creo que 2008, 2010, ¿no? Entre esos años, con una inversión fuerte de 340.000 euros, y la realizó Álvaro Fernández Flores. Y el libro que está aquí, que salió en 2016, pronto se agotó y tuvimos que sacar una nueva edición en el 2018. Los editores científicos, está a mi izquierda Leonardo García San Juan, Marta Díaz Zorita y el director de la intervención. De este libro nos ha dado muchísimas satisfacciones la Consejería de Cultura, lo llaman el bestseller, y quiero también hacer mención que ha tenido un reconocimiento, además de múltiples reseñas extraordinarias en publicaciones de impacto, sobre todo ha tenido un reconocimiento a nivel internacional, porque el Comité Científico de la Unión Internacional de Ciencias de Prehistoria y Protohistoria, en su sesión celebrada en junio del año pasado en París, le otorgó el premio a la mejor monografía. Otro de los libros que tenemos aquí, inédito, porque la monografía de Menga todavía no está ni presentada, es una coedición con la Universidad de Sevilla, y ni puesta a la venta, la traemos como primicia. Y está aquí Coronada Mora, una de las editoras científicas, junto con Leonardo García San Juan. Y otro de las monografías también extraordinarias que hemos realizado a final de 2018 es del Dolmen de Soto, también con la participación, todas ellas, de un equipo de investigación extraordinario. Este trabajo, su inicio fue una intervención arqueológica que se realiza entre el 2010 y 2013, dirigida por José Antonio Linares, que nos acompaña esta tarde entre el público, y la publicación lo han dirigido el director de las excavaciones, Primitiva Bueno, Rodrigo de Balbín y Rosa Barroso. Os las recomiendo porque son extraordinarias las publicaciones
y yo no quiero robarle tiempo porque creo que son ellos los protagonistas, los que lo han trabajado muchísimo y creo que son los que nos tienen que contar su investigación. Muchas gracias. Pues tomando la palabra de Carmen, ahora vais a contar un poquito la investigación del libro, pero yo quiero agradecerte, Carmen, a ti en nombre de la Junta de Andalucía en su conjunto, a ti como persona. Fijaros que el mundo del megalitismo estaba muy ausente de nuestra cultura. Si estáis aquí porque os interesa esto y algo ya estáis iniciado en este mundo, pero si a un ciudadano medio se le dice, cierra los ojos, ¿dónde se encuentran el megalitismo, los dólmenes, los menhires? Cerraría los ojos y diría, veo bruma, el paisaje celta, Bretaña quizás, Inglaterra, lo asociamos a las brumas, al verde, al mundo celta. Y sin embargo, los hijos del sol, en plena península ibérica, suroeste, están probablemente en los mayores dólmenes del mundo. Lo voy a preguntar ahora si dicho, si Menga es el mayor dolmen del mundo o no, porque siempre tengo dudas. Le voy a preguntar. Y eso se está dando a conocer gracias a la tarea de divulgación de científicos que nos acompañan y también a la Junta de Andalucía, que yo agradezco. Estos grandes dólmenes que estamos, conjuntos megalíticos que estamos conociendo, y daría pie para, abro otra ronda, pero ya concretando, ¿qué son? Simplificando, ¿son necrópolis, son cementerios, son santuarios, son grandes catedrales? Es como el Rocío, que iban a las romerías para juntarse y hacer. ¿Son centros de poder? ¿Son santuarios astronómicos? ¿Qué son? ¿Por qué nos sorprenden tanto? ¿Qué uso podían tener estos centros? En los códigos, ¿qué nos hablan? ¿De relatos de antiguos, de mitología, de gente de prestigio? ¿Qué nos quieren decir? Y yo abriría un poquito porque va vinculado lo uno a lo otro, si realmente son santuarios, necrópolis, centros de observación, un poco de todo o cambió en el tiempo. Vais tomando el uso de la palabra ahora como queráis y así situamos este tema y ya daríamos pie para las intervenciones del público. Bueno, de toda esa lista de posibilidades que tú has citado, yo diría que en el conjunto del megalitismo en Europa, por circunscribirnos al continente europeo, quizás por más proximidad y por más familiaridad, vemos representado todo ese tipo de funciones o todo ese tipo de situaciones o todo ese tipo de prácticas, ¿no? En los sitios megalíticos, como he intentado decir brevemente al principio, creo que son ante todo sitios para construir un proceso social y para construir una identidad social. Para eso tienen una profundidad temporal los sitios megalíticos, pero al mismo tiempo tienen otras muchas dimensiones sociales y culturales. Por ejemplo, son sitios en los que evidentemente vemos fenómenos de agregación o de reunión de personas. Tengamos en cuenta que en el periodo neolítico pues no existen agregaciones de población estables de tipo urbano en Europa como las que se conocerán posteriormente. Podemos decir, los asentamientos humanos son pequeños, la densidad de población es baja, la gente no está tan concentrada ni hay tanta gente, no hay tantos seres humanos. Entonces, el acto de reunirse periódicamente para hacer una serie de cosas, pues tiene una gran importancia social, incluso podemos decir que biológica, porque la reunión de las comunidades, y este es un fenómeno que evidentemente también se remonta a las sociedades paleolíticas, es muy importante, por ejemplo, para evitar la endogamia de grupo. Cuando las comunidades humanas son pequeñas, para evitar una excesiva endogamia, las distintas comunidades necesitan reunirse cada cierto tiempo para que la gente joven encuentre pareja, para organizar los matrimonios y así evitar la endogamia. Y el fenómeno de genes recesivos que lo acompaña. Solo ese factor ya es importante para explicar por qué determinados sitios a lo largo del tiempo se van a convertir en un referente y en un espacio de encuentro. Con el tiempo, conforme las sociedades se hacen más complejas, también creo que aparecen otros fenómenos. Con esos encuentros aparecen quizás fenómenos de competición entre grupos. Competición no cruenta, digamos, competición pues por el prestigio que se puede reflejar en la capacidad pues para hacer una obra bella o una obra impresionante o una obra que quede para la memoria. Yo suelo decir en clase que igual que en la actualidad vemos que en el mundo actual las ciudades más pujantes de nuestro mundo actual pues compiten por tener el rascacielos más alto, en el mundo
antiguo, en el mundo neolítico, vemos que hay una especie de competición también por construir el megalito más impresionante, por desplazar, mover, colocar la piedra más grande, y vemos que hay un fenómeno de competición por lograr más prestigio a través de esta práctica, de la práctica de movilizar gente, organizar gente, tener el ingenio y la habilidad técnica para mover una piedra todavía más grande, y así surgen grandes monumentos megalíticos que dan prestigio. Cuando surgen grandes monumentos megalíticos en sitios que ya de por sí tienen una tradición y una historia de ser lugares de encuentro, pues tenemos que se conforman unos sitios de gran significación cultural y humana. Los romanos, en el mundo antiguo existía un concepto que es el del espíritu del lugar, que es un poco, digamos, la historia que emana y que reside en un lugar que tiene unas propiedades especiales. Entonces, esto se construye socialmente y creo que, bueno, pues también al mismo tiempo estos escenarios, conforme van evolucionando en el tiempo, las sociedades van cambiando, los megalitos siguen existiendo, se construyen algunos nuevos, se transforman los que existen. También se convierten en escenarios para la competición quizás más interna, social. Algunos sujetos, o algunos colectivos que buscan una preeminencia o más influencia o más poder en la sociedad, pues intentan manipular estos monumentos y las prácticas que están asociadas a estos monumentos, prácticas funerarias, por ejemplo, a veces, o la manipulación y la gestión de restos de antepasados, de reliquias humanas, de personajes importantes del pasado, intentan manipular este escenario y estos elementos de la materialidad para su beneficio, vamos a decir, y para ganar ventaja o para ganar una posición. De manera que, bueno, pues también en el megalitismo, sobre todo en una fase más avanzada, en el tercer milenio, en el momento en el que, como ha explicado Pedro, pues empiezan también a generalizarse más la construcción de estos descomunales recintos de fosos, con fosas de muchos metros de profundidad a veces, que también son unas obras que nos impresionan hoy día, pues son en parte explicables porque hay una competición de personajes que están intentando ganar prestigio y poder a través de la realización de estas obras y cosas que les están asociadas al hilo de estas reuniones de personas, banquetes, celebraciones, sacrificios, etcétera, ¿no? Pues hay toda una problemática social que se asocia a estos sitios en el Neolítico final y en la Edad del Cobre y que les da una enorme relevancia social. No he sido yo. Les da una enorme relevancia social como focos de acción social, en un sentido muy amplio. Bueno, yo en relación con lo que estabas diciendo, te tomo la cuestión de la... Es que yo creo que ya lo ha roto, Leo. Tomo la cuestión de las necrópolis, ¿no? Y prefiero centrar cómo podemos hablar de para qué servían en sitios en concreto. Porque me parece que si hay algo que demuestran todas las cosas que conocemos con datos exactos, es que probablemente servían para todo y para cosas muy diferentes a la par. Es decir, contemporáneamente tenemos sepulcros como el de Menga, que es enorme, con pocos datos, pero con unas determinadas cuestiones, y en Menga, teniendo una planta idéntica al dolmen de Soto, es evidente que tiene otras funciones sociales que han llegado hasta épocas muy recientes. O sea, que luego tenemos como dentro diferencias. Por eso me parece bien fijarlo en algo en concreto, y en este caso, pues en el ámbito de Huelva. En el caso del dolmen de Soto, lo que tenemos es una necrópolis. Una necrópolis en el sentido de que hay más monumentos alrededor del dolmen de Soto, mucho más pequeños, aunque con la misma planta, y donde está enterrada aparentemente mucha más gente, o cuando menos, que yo soy de Córdoba y tengo que exagerar, más personas que lo que tenemos autentificado en el dolmen de Soto. Si nosotros comparamos la estructura volumétricamente hablando de Soto respecto a las otras, es mucho mayor la del dolmen grande, para llamarle así, y si comparamos la decoración del monumento de Soto con los otros, también es una decoración mucho más completa.
Luego, una parte de las funcionalidades que podemos dirimir están en relación con la imagen que se pretende transmitir de unas personas que se entierran en el monumento grande, el cual ha estado mucho tiempo abierto, mucho tiempo frecuentado, muchas veces rehecho toda la decoración, etcétera, y otras personas que se entierran en los monumentos pequeños que aparentemente o se han cerrado antes o no, digamos, no han tenido un trasiego tan grande. Así que esa primera parte evidentemente nos está mostrando cuestiones de relevancia social es muy importante. Hace muchos años, Leroux, cuando excavó Gavrin-Nice, decía que estaba todo tan decorado y había tan poca gente enterrada que eso tenía que ser un templo, ¿no? Y la expresión me parece muy graciosa. Yo esta mañana les decía a mis alumnos en clase que si nosotros no conociéramos cuál es la práctica católica, no tuviéramos ni idea de cuál es la ideología y nos pusiéramos a excavar una de las iglesias estas antiguas, diríamos, es un cementerio, porque está llena de muertos. Todas las capillas tienen muertos, es decir, que muy probablemente, efectivamente, tenemos dentro toda una serie de significados que se asocian al mundo de la muerte, porque realmente los ámbitos que verdaderamente reflejan a lo largo de la vida de la sociedad los momentos de reunión, que lo han seguido reflejando en el sistema agropecuario tradicional, la muerte, el nacimiento y el casamiento. Con lo cual, la muerte siempre ha sido un acontecimiento social. Y un acontecimiento social que se fija en piedras enormes, que solo moverlas significa ya que ha sido capaz de concitar gente para que vaya a construir el monumento donde se van a enterrar unos pocos, evidentemente lo tiene. Y ahora, si a eso le sumas que hay toda una serie de símbolos que aparecen, que los ve todo el mundo. O sea, tú te vas por los abrigos y ves antropomorfos, cuadrúpedos, etcétera. Toda la serie de símbolos que tiene el común, que todo el mundo comprende y conoce, que se introducen en un ámbito cerrado donde solo entra determinado tipo de gente y que esa gente, digamos, aprovecha esos símbolos a su favor de alguna manera, bueno, pues también ahí estamos viendo relatos específicos. En ese sentido, los individuos, los soportes que tienen armas en el dolmen de Soto, que además superan todo lo que sabemos de representaciones de armas en monumentos megalíticos en cualquier lugar de Europa, es evidente que están proyectando un relato social de linajes o gente que controla ese determinado ámbito territorial y que asume los símbolos del común a su favor para expresar su propia posición social, como hacían quienes se encargaban, quienes construían iglesias en la Edad Media y se dibujaban pues con el aspecto, con los elementos que identificaban a San Juan, para entendernos, ¿no? Es decir, que tiene mucho de relatos que creo que nosotros podemos comprender a veces o acercarnos a ellos pues con mecanismos que no nos resultan tan ajenos finalmente. Bueno, pues yo voy a volver un poquito de los megalitos a los recintos y a combinarlos. De hecho, el megalitismo y el fenómeno de los recintos representan la mayor inversión de trabajo colectivo en la prehistoria y en la historia hasta el mundo romano. O sea, no hay movilizaciones de ese tamaño hasta el registro arqueológico, hasta que vemos el mundo romano. Es decir, y es claramente el tercer milenio es cuando concentra tanto, digamos, en los últimos, digamos, el esplendor del megalitismo como los recintos. Dentro de este desarrollo exponencial hay también un desarrollo exponencial de la riqueza, que es algo que en los megalitos, que habéis hablado de los megalitos, pero no de lo que hay dentro. O sea, Montelirio es un escándalo de riqueza, de calidad de las artesanías, de las decoraciones, de los trajes, los materiales con los que están hechas las cosas. Son elementos exóticos. Hay marfil, hay ámbar, hay un montón de cosas de otros lugares, ¿no? Entonces, todo esto implica también una gran cantidad de trabajo invertido en este lugar, como en otros muchos. Y en último término, la pregunta sería ¿cómo se financia todo esto?
Es decir, toda la riqueza hay que crearla y la movilización de trabajo hay que dar de comer a la gente. Entonces, todas estas cosas lo que están hablando es de que hay probablemente un cambio. Las sociedades del tercer milenio están llevando, digamos que la estructura social neolítica, del final del neolítico, a la máxima expresión posible que se puede expresar en términos del parentesco, que es la forma en la que se expresan todas las sociedades prehistóricas. Entonces, obviamente están ya manipulando las relaciones de parentesco, como decía Mimi hace un momentito, y están manipulándolas en determinados sitios y en otros lugares simplemente eso no sucede. Pero en todo caso existe, digamos así, un lenguaje común, como decías tú, que probablemente nos permita interpretar en conjunto estas cuestiones. Yo no voy a, si se me permite intervenir con una pregunta, porque me parece, ya que ejerzo el único que no habla de megalitos, si todos estos fenómenos están vinculados tienen una, digamos así, una expresión ceremonial, ¿por qué no tenemos templos como los malteses? Bueno, templos, en el sentido de espacios en los que... un templo. O sea, ¿por qué no tenemos templos? Porque tenemos megalitos donde entierran a la gente y no templos. Tengo trayectorias similares, así que no es una pregunta que... Los catedráticos examinados. Yo creo que sí los tenemos. Yo creo que el Dolmen de Menga es un templo. Creo que, como bien ha dicho Mimi, bueno, pues creo que sería un reduccionismo bastante grave considerar al Dolmen de Menga una tumba. De hecho, curiosamente, bueno, pues porque ha sido un sitio tan frecuentado, no tenemos un registro muy claro de su uso en el Neolítico. Desgraciadamente, el hecho de que haya sido tan utilizado después del Neolítico nos ha borrado los testimonios de uso en el Neolítico. Pero es una obra de una escala constructiva y de unas dimensiones y de unas características que todo creo que señala a que es mucho más que una tumba. Realmente creo que el aspecto funerario en las personas que diseñaron y concibieron el Dolmen de Menga, la idea de tumba o la idea de lo funerario creo que era bastante pequeña o reducida en comparación con otras ideas que tenían acerca de esa edificación, que creo que debía más bien significar una especie de vértice entre lo físico y lo metafísico, lo material y lo inmaterial, ¿no? Digamos, para convertirse en un foco de las relaciones de esas comunidades con el mundo social y el mundo natural, pero también con el mundo de las creencias, ¿no? El mundo de lo sobrenatural. Y en ese aspecto, bueno, pues hay indicios en el Dolmen de Menga, la orientación que tiene, la presencia del pozo y la relación con el agua, que, bueno, pues expliqué aquí hace poco, precisamente en una conferencia también, ¿no? Y creo que otros dólmenes también, especialmente los de mayor tamaño, el caso de Soto, yo me atrevería a decir que también me parece que son bastante más que tumbas, creo que son templos y creo que son espacios para hacer unas ceremonias pues que incorporan a veces cuestiones relativas a los antepasados y a los muertos, quizás reliquias, por supuesto, quizás referencia a personajes pasados importantes, quizás funerales, pero que también tienen una componente importante de, bueno, pues de realización de ceremonias que tienen que ver con la reproducción ideológica, la tierra, los recursos, la naturaleza, los cuerpos celestes, todo lo que es importante en la cosmovisión neolítica. Creo que son unos edificios, los grandes monumentos megalíticos son unos edificios muy multifuncionales, casi podríamos decir. Es verdad que dentro del megalitismo hay edificios de distintos tamaños y de distintas categorías. Hay otros edificios megalíticos que sí parecen responder más claramente a la función de una tumba o de un mausoleo. Esta diversidad de funciones creo que también se puede ver en el caso de los recintos de fosos. Pues tampoco
creo que esté que sea lógico que un recinto de 17 metros de diámetro tenga el mismo sentido que un recinto de medio kilómetro de diámetro, con las inversiones de trabajo que suponen uno y otro. O sea que yo creo que realmente son resúmenes, muchas veces los grandes monumentos son resúmenes y síntesis de las sociedades que los crearon, y que tenemos una instantánea de casi todos los aspectos de la vida de estas sociedades. En ese sentido soy más optimista que tú, Pedro. Yo creo que sí vamos a poder entender bastante bien qué eran los grandes recintos de fosos, como creo que podremos entender bien algún día qué son los grandes megalitos o qué eran. Lo que tenemos que hacer es buena investigación científica, y en ese sentido creo que todavía estamos por ver lo mejor, porque hasta ahora los métodos de investigación han estado todavía limitados y la arqueología no ha dado de sí todo lo que puede dar en este campo. Y creo que estamos empezando a ver, cuando la arqueología se aplica bien y con todo el arsenal de técnicas y métodos científicos de que disponemos actualmente, empezamos a entender cosas que antes pensábamos que no íbamos a poder entender. Yo hablaría de una arqueología de alta resolución, porque me parece que bueno, pues hay un potencial interpretativo. Gracias. Pues si os parece, vamos a empezar el turno de preguntas, cuando os pido que la intervención sea breve para que podamos atender al mayor número de preguntas posible. Queda el micrófono abierto para quien quiera formular la pregunta. Buenas tardes. La primera pregunta es, estamos hablando de una sociedad jerarquizada en el Neolítico, y la segunda es, ¿qué se hizo hasta el siglo XVII en Menga? ¿Para qué se utilizó ese espacio? Si se sabe, si hay algún indicio o... Pedro, responde tú a la primera parte, respondo a la segunda. Respondiendo a la primera pregunta, que no tiene una respuesta, no tenemos certezas. Vamos a ver, una sociedad depende de lo que entienda por una sociedad jerarquizada. Una sociedad en la que hay jefes. El problema es las condiciones en las que el jefe es capaz de imponerse. Entonces, en una sociedad en la que hay jefes, pero el jefe no es capaz de imponerse, es decir, puede ser abandonado por el hermano del primo, por ejemplo, esa sociedad será jerarquizada mientras tiene un determinado tipo de estructura jerárquica, ¿sí? En la que hay jefes, pero el poder real de esos jefes es muy limitado, porque está en función, y la sensación que da, al menos en mi opinión, y creo que en la opinión creo que de todos en la mesa, es que incluso en el Calcolítico las condiciones para perpetuar un poder a largo plazo son suficientemente complicadas como para que no suceda. Es decir, porque siempre hay la posibilidad de lo que se llama votar con los pies, irse, o matar al jefe, que es la otra opción. En una sociedad en la que si te imaginas en un sistema en el que, digamos que piramidal, pero en el que hay un montón de ramitas, pues cada una de ellas al final es capaz de generar su propio sistema independientemente. Entonces, ¿es una sociedad jerarquizada? Sí. Hay momentos en los que las jerarquías se reconocen con mayor boato, sí. Es una sociedad jerarquizada en el sentido del que muchos de nosotros entendemos una sociedad jerárquica, es decir, una sociedad jerárquica como puede ser
es un Estado, es una estructura en la que el poder se hereda. Hay que recordar en todo caso que el poder en las sociedades, muchas de las sociedades tribales que conocemos, por la etnografía, el poder se hereda. La cuestión es que en un momento dado se queda sin seguidores, pero heredarse se hereda. Es decir, que hay una serie de factores que pueden estar. No sé si he conseguido contestar la pregunta correctamente o no. No he sacado ni un 5. Bueno, pues, ese es el problema de la falta de certeza en las cosas. Bueno, para matizar un poco, y bueno, quizás así podemos pelearnos un poco Pedro y yo, que es lo que solemos hacer cuando nos encontramos, pero yo creo que sí que clarísimamente hay una jerarquización en las sociedades del Neolítico final y de la Edad del Cobre que construyen megalitos. Lo que pasa que es las formas de liderazgo que existen en esta época son limitadas. Los jefes o los líderes tienen un poder muy limitado, de la manera que ha explicado Pedro. Pues vamos a decir, los miembros de la comunidad sobre los que esas personas son jefes pueden decidir abandonar al jefe si el jefe se pone muy pesado con alguna cuestión. Simplemente se van a otro sitio, o lo deponen o lo matan si les molesta mucho. Vamos a decir, cosas que a lo mejor con un rey, digamos, con un monarca no se puede hacer, porque un monarca dispone de un aparato coercitivo y de un aparato de poder muy bien institucionalizado que le protege en cuanto algún súbdito, digamos, intente amenazar su posición. No parece que ni en el Neolítico final ni en la Edad del Cobre, aunque es un tema que debatimos mucho los prehistoriadores y que necesita de una buena información científica, que estamos empezando a tener, pero que todavía no tenemos muy claro. Yo, ahí siendo optimista como soy, pienso que dentro de unos años vamos a empezar a tener mejores teorías sobre esta cuestión, ¿no? Ahora mismo, pues discrepamos quizás bastante. Pero son empresas, sobre todo, yo diría, me atrevería a decir, cooperativas, ¿no? Aunque haya un elemento de que hay personajes que promueven que se hagan obras porque ellos van a encontrar la manera de manipular eso para tener más poder, al final el poder que tienen es limitado y son formas más de ganar influencia, podemos decir, que de ganar poder, un poder institucionalizado, coercitivo y fuertemente establecido. Y con respecto a la segunda pregunta, pues el dolmen de Menga, por lo que hemos visto, y esto lo hemos intentado explicar en esta publicación nueva, desde que se construye, parece que ha tenido un uso ininterrumpido, ¿no? Es decir, es un templo, podemos decir, que lleva en uso prácticamente 6.000 años. En los últimos 80 años lo hemos convertido en un bien patrimonial y lo visitamos pues por un interés científico, turístico, educativo, pero tiene detrás toda una historia en la que ha sido un montón de cosas y unas vicisitudes bastante a veces llamativas. Ya he dicho que de su periodo más antiguo sabemos poco, porque ha sido tal el tránsito después que se han ido borrando las huellas del Neolítico. Pero tenemos, por ejemplo, tumbas romanas y una serie de evidencias de utilización del dolmen de Menga en la antigüedad que nos sugieren que el dolmen de Menga era un espacio considerado sagrado probablemente y utilizado con fines rituales y ceremoniales como un templo en la antigüedad. Una de las fotos que ha pasado en el carrusel hace un ratito, no sé si se habrán fijado, pero es como un tubo de cerámica, es una pieza de cerámica de forma cilíndrica. Eso es una tubería de época romana, es un tubulus. Y eso es un hallazgo muy raro en un dolmen de la edad neolítica. Y que encontremos eso nos dice que el uso que está habiendo de este sitio debe ser muy específico. Y es curioso que eso pues coincida con que tenemos un dolmen con una estructura hidráulica formidable y totalmente excepcional, que es un pozo, que también ha salido en las fotografías, pozo de 20 metros de profundidad que llega al nivel freático. Esa es una de las cosas que dan más personalidad al dolmen de Menga y quizás que lo convierten en uno de los monumentos más extraordinarios a nivel mundial. Y que un dolmen tenga una relación tan estrecha con el agua, una construcción neolítica, y luego vemos que en la antigüedad aparece una tubería, una conducción que se suele usar para llevar agua, pues te hace sospechar que algún tipo de ritual, el agua ha sido un elemento muy importante siempre en todas las prácticas rituales, desde la prehistoria e incluso en el cristianismo lo es también. Luego vemos que también hay tumbas medievales, también han salido algunas fotos. En el atrio del dolmen de Menga se han encontrado dos sujetos inhumados, dos sujetos masculinos,
que se han datado por radiocarbono entre el siglo VII y el siglo X después de Cristo, en época andalusí, y que son dos personas que se enterraron allí muy cuidadosamente a la entrada del dolmen. ¿Quiénes son estas personas? Pues, bueno, nuestra discusión, a partir de los indicios que tenemos, es que debían ser dos personas que tenían una consideración y un respeto muy especial por el monumento. Quizás dos eremitas que vivían en este monumento, en una época en la que también el sitio tiene una significación ideológica y religiosa. Luego, ya en época moderna, quizás se pierde esa significación funeraria que hemos visto que tiene en la antigüedad y en el medievo, y vemos, sin embargo, que hay un tránsito y una actividad en el siglo XVI y en el siglo XVII extraordinario, porque encontramos gran cantidad de cerámica del siglo XVI y del siglo XVII, incluso monedas, han salido también en las fotos ahí antes, son monedas de 4 y 8 maravedíes del siglo XVI, del reinado de Carlos I, del reinado de Felipe III, del reinado de Felipe IV. Es súper anómalo encontrar en un monumento prehistórico monedas de esta época, ¿no? ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, de nuevo, ahí nuestra hipótesis tiene que ver con el posible papel que hubiera tenido el agua y el pozo, y que ese agua hubiera tenido una significación especial, que hubiese podido ser agua curativa o un agua santa, vamos a decir, ¿no? Y hay precedentes de eso en la región de Antequera, que es una región que desde el punto de vista hidrológico es muy especial porque hay mucha agua salobre, y encontrar agua dulce, potable, de buena calidad no es fácil. Entonces, bueno, pues todo esto va concatenándose, ¿no? La historia de este pozo es muy interesante, no conocemos cuándo se hizo, aunque podemos especular con hipótesis. Sí sabemos, sin embargo, cuándo se cegó, porque cuando se sacaron los rellenos que tenía el pozo en 2005, cuando se excava, en esta intervención de la que hemos hecho el estudio, pues se sacaron varios esqueletos de animales que habían arrojado dentro del pozo para cegarlo y para condenarlo. Y también han salido fotos, bueno, se pueden poner o saldrán luego otra vez. Y hemos datado por radiocarbono todos esos animales. Y haciendo un modelo cronométrico con esas fechas, sabemos con bastante certidumbre que el pozo se cegó a principios del siglo XVIII de nuestra era. Y claro, es un trabajo que es muy considerable, porque es un pozo que tiene 20 metros de profundidad y 1,5 metros de diámetro. Son prácticamente 30 metros cúbicos. ¿Quién es el chalado que se pone a echar capazos de tierra y carretillas de tierra ahí dentro de ese pozo a principios del siglo XVIII para cegarlo? ¿Y por qué? Porque ese pozo debía llevar mucho tiempo abierto y da un agua buena. Entonces, bueno, nuestra hipótesis ahí de nuevo es que esto puede tener que ver con la condenación del sitio en el caso de que el sitio, el dolmen y el agua hubieran tenido una significación religiosa y simbólica y hubieran, por ejemplo, atraído un tipo de reuniones o un tipo de prácticas que a la Santa Madre Iglesia cristiana católica no le gustaba, ¿no? Y vemos otros ejemplos por Europa de sitios megalíticos que en el siglo XVIII son destruidos, menires que son quemados, por ejemplo. En Gran Bretaña, en el caso del gran monumento de Avebury, hay un grabado precioso de 1724 en el que se le hace un auto de fe a un menhir, porque el menhir concitaba ahí unas actividades paganos, tal, brujería, ¿no? Cosa que no le gustaba a la Iglesia. Y se ponen a destrozar el menhir y le pegan fuego. Entonces, bueno, todas estas vicisitudes las han vivido muchas veces los monumentos megalíticos. Una monografía de Montelidio. Son punta de flecha, ahí no puedo decir. Sí, quería hacerle una pregunta muy breve. No me ha quedado muy claro el asunto de los recintos. Igual que en los aspectos megalíticos, la mano del hombre está clara desde el punto de vista arquitectónico, de los restos encontrados, de los usos. Usted ha dicho que bueno, quieren afrontar el estudio en las estructuras pequeñas, en los recintos pequeños, antes de afrontar los grandes, para ver realmente el uso o por qué fueron supuestamente construidos. Lo que quería ver es, ¿han descartado la posibilidad de que sean estructuras naturales? Me refiero, ¿se ve claramente algún uso, algún resto de que realmente sean obra del hombre? Porque hay teorías que hay, por ejemplo, en la Europa del Este, estructuras piramidales que hay teóricos que dicen que son
pirámides cubiertas por la naturaleza, y otros teóricos dicen que no, que son naturales, no hay nada la mano del hombre. Entonces, se tiene 100% certeza de que la mano del hombre en estos recintos es obvia. Y eso es lo único que hay. Sí, hay certeza. Tenemos falta de certeza en muchas otras cosas, pero no en el hecho de que sean hechas por humanos. O sea, hay mucha variación, y luego hay una cuestión, si los fenómenos de la naturaleza tienden a ser prácticamente idénticos cuando son de fenómenos naturales de estas características, ¿no? Imagínate, espacios circulares, ¿no? En este caso, o sea, son espacios circulares, pero hay muchísima variación, y además están todos llenos de restos de actividades, hay cerámica, hay hueso, hay enterramientos. Unas cosas que no he comentado es todos los recintos tienen enterramientos, todos. Otra cosa es que estén monumentalizados como un megalito o no, pero todos, desde el pequeño hasta el grande, todos tienden a tener enterramientos. Entonces, bueno, sí, es un fenómeno claramente social. Sí. Pero entonces, en el caso de las estructuras estas que dice que tienen muchas hectáreas, estaríamos hablando de un asentamiento de una tremenda importancia que se desconoce realmente el origen. O sea, mi argumentación y la contraargumentación de Leonardo, en el sentido de que es posible que nos depare muchos grandes descubrimientos, es cierto, porque ahí tiene la monografía Montelirio, es decir, no hay que irse muy lejos. El problema es entender el funcionamiento y los usos de un espacio tan grande que se ha utilizado durante tantos siglos, en los que las cuestiones, la gente ha podido ir y venir, ha podido estar mucho tiempo, ha podido estar y desaparecer, irse. Todas las posibles combinaciones que han sucedido en Valencina son más fáciles de controlar en un lugar más pequeño, en el que podamos entender. No quiere decir que lo que pase en este lugar pequeño vaya a pasar en el grande. Obviamente hay un problema que no es de escala, es un problema que no es solo de mucha gente, sino que hay un momento en el que los fenómenos sociales son radicalmente distintos. Es decir, no es posible, no es lo mismo movilizar a 2 familias que movilizar a 1000 personas y darles de comer, porque normalmente además ellos llevan la comida, lo cual impone unas cargas sobre la producción de cada grupo familiar distintas. Es decir, todo eso, entonces está claro que está pasando cosas distintas, pero la cuestión es si podemos entender de alguna manera lo más pequeño, porque será más fácil de aproximarse, no de entender, sino de aproximarse a los grandes lugares. Pero no, sí, no son naturales. Hola. Yo os quería preguntar si se han encontrado yacimientos de los poblados de las sociedades estas neolíticas que construyeron estos grandes dólmenes. Porque han dejado el dolmen, pero ¿y dónde están los poblados? ¿Dónde vivían? Ahora sí sale. Que digo que Pedro seguro que diría que no hay certezas. Y es verdad que no tenemos las suficientes certezas en muchas de las cosas que nosotros estamos trabajando, porque han cambiado muy rápidamente de escala de lo que hace pocos años se planteaba respecto a los propios recintos de foso y lo que planteamos ahora, ¿no? Lo que también es cierto es que desde hace, afortunadamente, unos cuantos años se suelen excavar los megalitos de un modo más amplio, no la cámara y el corredor para llevarte lo que corresponda y punto, ¿no? Que era como antiguamente se entendían los espacios de una manera bastante cerrada. Cuando se excavan áreas más en extensión, encontramos, hay muchos datos, por ejemplo, de Portugal, norte de Portugal, centro de Portugal, sur de Portugal, donde encontramos en torno a los monumentos megalíticos
indicios de silos, cabañas, almacenamientos. Lo que sí es cierto, y siento darle la razón a Pedro, es que lo que no tenemos hasta el momento es la suficiente cantidad de datos como para generalizar una hipótesis común. No es que no tengamos sitios, es que no podemos generalizar una hipótesis a todo. Por ejemplo, pues Los Millares tiene cabañas, sí. Nosotros no hace tanto tiempo estuvimos con nuestros colegas alemanes en un sitio amurallado en Jaraíz de la Vera, que es espectacular, con montones de cabañas. Pero nos siguen faltando referencias para terminar de cerrar ese círculo de dónde vivía una gente que sabe que hay una cosa obvia, que para construir grandes sitios tuvieron que reunir una gran cantidad de gente. Y bueno, ya ver, o sea, hay que ser optimista, porque también no hace tantos años, por ejemplo, en el caso del Dolmen de Soto se conocía una sola fecha de carbono 14 y en un pequeño trabajo de intervención arqueológica donde José Antonio Linares no ha podido excavar realmente todo lo que sería razonable excavar, pues tiene 10 fechas de carbono 14. En ese sentido, lo que dice Leo es cierto, es decir, a medida que nosotros podamos ir aportando datos más contundentes, tendremos más respuestas. Pero bueno, alguna asoma. De momento es un enigma, entonces. Un enigma, yo creo que un enigma no. Es una pregunta y para mí lo que me parece importante es que mientras más preguntas nos hagamos, más respuestas tendremos. Porque en los años 90 nadie se planteaba que además de muertos hubiese vivos. Y ahora ya nos estamos planteando unas escalas como megasitios, ¿no? Que pues hace muy poquitos años no nos podíamos plantear. En los años 90 nadie se planteaba que los sepulcros megalíticos de la península ibérica tuvieran decoraciones pintadas y grabadas. Nadie se planteaba que se pudieran datar directamente las pinturas, como se está haciendo, y proponer cronologías para las pinturas megalíticas de la península ibérica, que es que no se conocían en absoluto. Nosotros ahora estamos datando también en Europa y funciona. Es decir, que son más bien las preguntas que nos hacemos las que nos dan opción a ver las cosas de un modo más completo, en fin, con más matices quizá, ¿no? Si puedo rematar la jugada, ya que me has pasado el micrófono, yo para ser un hereje aquí he subido aquí arriba, que lo haré y me manifestaré. Yo creo que en los recintos hay gente que vive. Otra cosa es que se viva permanentemente y que haya las masas de gente que se supone que en los grandes recintos tuvo que haber. Es decir, entonces son interpretaciones, es decir, que se vive aquí y decir que no se vive aquí, son interpretaciones que son radicalmente opuestas. Y yo creo que en este caso probablemente la interpretación más razonable sería que sucede las dos cosas. Hay gente que está viviendo y probablemente hay gente que vive permanentemente, habría que verlo dependiendo de los casos, pero yo creo que sí. Y luego hay gente que está yendo y viniendo en función de determinadas circunstancias que están marcadas por los distintos lugares y los distintos... ¿En qué comunidad autónoma se dan más este tipo de monumentos y el por qué? Lo repito otra vez, le preguntaba que en qué comunidad autónoma se dan más este tipo de monumentos y el por qué. No, sí, claro. Bueno, no es una pregunta tampoco fácil de responder, porque curiosamente en España la descentralización que supone el Estado, la creación del Estado de las autonomías, pues ha supuesto que cada comunidad autónoma gestione su patrimonio arqueológico de una manera individualizada, digamos, más o menos diferente, ¿no? Y un poco, pues, desconectada del resto de las regiones. Entonces, no existe un recuento unificado que podamos usar como referencia. Debería hacerse y sería un proyecto muy interesante a nivel de toda España o de toda la península ibérica. Pero, aunque no tengamos unos datos precisos, numéricos, Carmen ha dicho, en Andalucía existe un inventario, que se conocen unos 1.500 monumentos ahora mismo que están registrados, probablemente hay muchos más,
que serán registrados en el futuro. Pero yo me atrevería a decir que quizás las dos regiones en las que hay más densidad en cuanto a cantidad de monumentos megalíticos, uno sería la región del Alentejo, en el centro de Portugal, donde se conocen muchos monumentos megalíticos de gran diversidad y es muy rico ahí el fenómeno megalítico. Y en cuanto a cantidad, también destacaría el sureste de la península ibérica. En la provincia de Almería y en Granada hay algunas zonas en las que hay grandes cantidades de monumentos megalíticos. En el Valle de Gor, como ha mencionado Carmen Pizarro, en la localidad de Gorafe, que es una zona muy impresionante desde el punto de vista, digamos, paisajístico, porque es un cañón, el río Gor está encañonado ahí, pues en las laderas de ese cañón, en el Neolítico final, se construyeron decenas de monumentos megalíticos. Se cree que había realmente casi 300 originalmente, ahora quedan menos, porque muchos se han destruido, pero en cuanto, digamos, a pura cantidad. Por supuesto, esto, bueno, pues hay que quizás verlo un poco también en contexto, porque construir muchos monumentos megalíticos pequeñitos a lo mejor es menos trabajoso que construir uno muy grande, vamos a decir, ¿no? Uno súper grande. En otras regiones de la península ibérica o de Europa hay menos cantidad, pero es verdad que luego hay unas construcciones en cuanto a escala, pues que están muy por encima, ¿no?, de lo normal o de la media. Y esas construcciones pueden haber representado o haber supuesto o haber exigido unas movilizaciones de trabajo y una logística y una coordinación mucho mayor que la construcción a lo mejor de N número de pequeños monumentos. Pero yo diría que, no sé si coincidís vosotros, pero me parece que en el Alentejo, en el sureste, O sea, es que a mí cuando has dicho comunidades autónomas, digo, es que es imposible hablar por comunidades autónomas en un territorio que es la península ibérica entera, ¿no? Ahora estamos trabajando bastante, por ejemplo, con LIDAR para intentar hacer cómputos, porque son importantes tener cómputos de megalitos, porque al final es una manera de acercarse a los cómputos demográficos del pasado. Y entre el Alentejo y la Extremadura española, que son inseparables a todos los efectos territoriales, etcétera, en el último cómputo general había como unos 1.200 aproximadamente monumentos. Y ahora saldrá un trabajo que nosotros, mediante LIDAR, hemos visto aproximadamente unos 2.000 monumentos, es decir, sumando bastante, por supuesto hay que comprobarlo lógicamente, pero casi todos ellos en la zona española. ¿Por qué? Porque prácticamente no se ha prospectado de manera sistemática, mientras que la zona portuguesa está mucho más prospectada. Yo creo que hay también una bolsa de sitios que todavía están por descubrir, y una bolsa importante. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid. ¿Por qué hay tan pocos megalitos en la Comunidad de Madrid? Porque nunca se ha prospectado buscando megalitos, porque indicios de megalitos antiguos los hay, ¿eh? Bueno, también es verdad que tenemos una presión urbanística muy fuerte, pero tampoco había en Toledo y cada vez hay más. O sea que yo creo que hay ahí todavía un margen muy grande de conocimiento. Al hilo de la pregunta, a mí sí me gustaría, yo he dado la cifra aproximada en Andalucía, pero también tenemos que reconocer el gran territorio, en el caso andaluz, que sabemos esas calvas, tenemos muchísimo territorio sin prospectar. Y somos conscientes, y muchos de los que ya se conocen, hace falta que se haga una investigación exhaustiva con los nuevos métodos científicos que existen actualmente. De la Comunidad Autónoma de Andalucía, toda la información, creo que antes no lo dije, además en la página web de la Consejería, todo lo que tenemos protegido de forma jurídica, de forma legal, incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, son bienes de interés cultural, lo pueden encontrar en una herramienta que tenemos en nuestra página web, pero sobre todo toda la información de todos los yacimientos y de los megalitos de Andalucía está disponible en la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, un importante trabajo de recopilación que ha hecho el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y que pueden consultar en su página web.
Digo yo que hay mucho por descubrir todavía, ¿no? Ya lo han comentado, de los monumentos más importantes que están en Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán en la cornisa de Sevilla. Ahí creo, y Leo es especialista y lo ha estudiado, que es una mínima parte lo que se conoce de las hectáreas que tiene el yacimiento, porque es que tiene una población encima. Por eso pensamos que la investigación, y además cuando vemos los datos en el sistema de información, vemos que tenemos una zona de grandes calvas que no se han prospectado. La provincia de Huelva creo que también próximamente también va a dar muchas satisfacciones, porque hay zonas, además yo creo que tienen la misma tipología que en Portugal, y que hay mucho por descubrir y por prospectar. Quería hacer dos preguntas. Bueno, una es cortita y ya se ha preguntado sobre la jerarquización. Quería saber si no hay ninguna evidencia a lo largo de toda la historia de los megalitos, con referencia al libro de Dolmen, que es muy entretenido. Entonces, si hay alguna evidencia en ese periodo de tiempo del carácter mágico de los megalitos, de jerarquización por un druida o una especie de poderes de jefe espiritual, porque se asigna ese poder porque le viene dado de otro mundo y nadie lo puede discutir. Esa es una pregunta, bueno, cortita, a ver si hay alguna evidencia ya o no. La segunda pregunta es más concreta y referente a los megalitos de Andalucía. Mis dos experiencias, en Alberite no pudimos verlo. Llamamos muchas veces a una persona y no pudo atendernos, la persona que se encargaba. ¿Cómo se puede, o si hay alguna idea de que eso se pueda ver de una manera organizada? Porque no pudimos verlo porque la persona que poseía la finca o que se encargaba no nos lo podía enseñar. En el Soto nos pasó un poco parecido. En el Soto estuvimos solos, lo cual es una maravilla, pero también pasó que nos contaba la persona que estaba vigilando que hay muchos alrededor y que habían quitado la mayoría de los carteles porque no querían que entrasen en sus fincas a ver esos megalitos. Con lo cual, por mucha publicidad o por mucha idea que se tenga de que se van a descubrir más, bueno, pues vamos a ver cómo se pueden ver los que ya están descubiertos. Bueno, en el caso de Alberite no tengo los datos. No sé si mis compañeros podrán decir. Creo que fue hace tiempo, quizá ahora ha cambiado, pero sí. No sé si están ubicados en propiedad, digamos, particular. El dolmen de Soto, no sé cuánto tiempo hace usted que lo visitó. No tanto. Sí, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico está haciendo un verdadero esfuerzo en la musealización de esos grandes sitios. Le puedo hablar del dolmen de Soto. En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo económico con una inversión cercana al 1,5 millones de euros, y se ha construido un centro de recepción de visitantes y está abierto al público, y además recibe muchísimas visitas anuales. Bueno, la mayor inversión, por supuesto, en dólmenes de Antequera, que ahora mismo se está terminando el Museo de Sitio, una inversión en la mayor en estos momentos de 4,5 millones, porque desde que se ha declarado Patrimonio Mundial, las visitas se han duplicado. Entonces, claro, muchos de esos yacimientos, de estos monumentos megalíticos, están en fincas privadas. Pero los que la Junta de Andalucía
ha podido comprar los terrenos, comprar el sitio, normalmente, bueno, tiene un órgano de gestión, como el caso de Antequera, o procuramos tener mínimo unas guarderías para mantenerlo abierto al público. No, vamos, me informaré del caso de Alberite, que fue hace tiempo, pero vamos, fue imposible. No sé, vamos, sé que no tiene centro de interpretación ahora mismo, pero... Quiero decir que, ¿qué mecanismo puede haber para que eso se pues el gestione? mecanismo, si le interesan conocer algunos de los que no están abiertos a la visita pública, es ponerse en contacto con las delegaciones territoriales de nuestra consejería. Y allí sí le pueden facilitar información o el contacto con si son propiedades privadas, para que se puedan visitar. Normalmente no hay problemas, por supuesto, fijándolo con anterioridad. Voy vincular a la primera pregunta y le voy a preguntar yo a Leo. Hay una cosa muy curiosa en los dólmenes que se ha comentado, se han utilizado durante mucha época, pero algunos continuaron en época histórica y algunos han continuado de alguna forma hasta ahora, ¿no? Fue Leo quien me dijo, vete a visitar la iglesia de Santa Cruz en Cangas de Onís porque es un dolmen debajo, y me llamó la atención. Vete a visitar en Alentejo las Santas Antas, creo que eran, o las Santas Antas Capelas, que son dólmenes reconvertidos. Me gustaría una reflexión de esto. ¿Por qué el dolmen ha tenido esa prolongación de uso vinculado muchas veces, bueno, el dolmen de Abamia, donde estuvo enterrado en principio el propio Pelayo, ¿no? Es decir, me gustaría una reflexión tuya, Teo, porque realmente es muy curioso este tema. Bueno, hay bastantes casos por toda Europa de monumentos prehistóricos cristianizados. Cuando se extiende el cristianismo, obviamente, pues existen ya unos lugares, existe una amplísima tradición por toda Europa de sitios sagrados y de espacios sagrados y de monumentos y de santuarios y de templos. La Iglesia cristiana, pues generalmente, para irse consolidando, muchas veces ha asumido estos sitios, ¿no? Los ha incorporado y mediante una cristianización que a veces puede ser pues sutil y a veces puede ser digamos desde un punto de vista material o formal más contundente, según cada caso. Mi impresión general, después de los años de dedicación que llevo a estudiar el mundo megalítico y también de visitar sitios megalíticos por Europa, es que en el medievo, hasta el siglo XV y XVI, sobre todo hasta el XVI, y quizás creo que en el siglo XVI el Concilio de Trento tuvo ahí una significación importante. La Iglesia cristiana fue bastante tolerante con, digamos, una religiosidad popular y con una religiosidad semipagana, semicristiana, que utiliza mucho los sitios prehistóricos, ¿no? Y que, bueno, pues que da a los sitios prehistóricos continuidad. Luego, pues quizás a partir de otro momento en el que la Iglesia cristiana pues empieza a entrar en otra dinámica, un poco la Iglesia católica sobre todo, con la cuestión de la reforma, etcétera, y hay una reevangelización, un programa, vamos a decir, de cristianización y de lucha contra los herejes, ¿no? de la reforma, pues se hace quizás una política, entre comillas, más agresiva con respecto a estas creencias y estas tradiciones muy antiguas. Pero como he dicho antes, vemos que tan tardíamente como el siglo XVIII, la Iglesia todavía está combatiendo, entre comillas, el uso, la frecuentación de sitios prehistóricos que tienen una significación religiosa. Y bueno, si uno mira a otras regiones del mundo, en Sudamérica, por ejemplo, donde la Iglesia cristiana pues hizo muchos esfuerzos por implantarse, y evidentemente está muy implantada, coexiste con tradiciones indígenas prehispánicas, preeuropeas, precristianas, que siguen existiendo y gozan de muy buena salud. O sea que en este sentido, bueno, pues los sitios megalíticos a veces y los monumentos prehistóricos, también los recintos de fosos, llegan a ser eso, pues un archivo de esta historia de pues confluencia de ideologías y de visiones del mundo, ¿no? De religiones
que se van superponiendo y se van a veces solapando unas a otras, ¿no? Formando un palincesto. El dolmen de Venga, de hecho, es un maravilloso ejemplo de eso, porque, como he dicho antes, pues encontramos un uso funerario, un uso cultural y religioso de manera continuada prácticamente en los últimos 6.000 años. Así que repito la idea, ¿no? Me gusta mucho el concepto antiguo latino del genius loci, el espíritu del lugar. Son sitios que han retenido desde su inicio y han desarrollado posteriormente una impronta simbólica y humana fortísima, ¿no? Y no hay manera de desarraigarlos, ¿no? Incluso aunque hayan quemado en el siglo XVIII y le hayan hecho auto de fe a los menires de Avebury, llega el solsticio de verano y se junta allí un montón de gente para celebrar el solsticio de verano. Los neopaganos, ¿no? Como queramos llamarlos, pues de hecho, curiosamente, creo que en estos últimos tiempos en que la Iglesia cristiana, sobre todo la católica, pues está viviendo un poco de, en fin, un periodo difícil, ¿no? Con cierto desprestigio, con problemas de desconexión de las inquietudes sociales en muchos aspectos, morales, sexuales, etcétera. Se ve que muchos sitios megalíticos están experimentando con una especie de renacer. Hay muchos visitantes en sitios megalíticos y prehistóricos que van a hacer sus celebraciones neopaganas o como quiera que las llamemos. Son reinterpretaciones de viejos temas y de viejos monumentos que increíblemente siguen vivos. La verdad, opino como tú que es una pena que no se puedan ver esos yacimientos. Yo estuve hace 6 o 7 meses y tampoco pude ver el de Albelite, pero también me ha pasado en alguna otra comunidad autónoma en la que he tenido que pedir autorización para poder ver, por ejemplo, el dolmen de la Huerta del Obispo, por ejemplo, que es espectacular. Y la verdad es que es una pena, y efectivamente en la zona de Málaga y de Almería, que yo estuve hace unos meses, sí que nos decían los propios vecinos que habían retirado todos los carteles indicativos los dueños de las fincas porque no querían que los turistas entraran a sus fincas. Entonces, la verdad es que si se pudiera solucionar eso para los que nos gusta este tipo de viajes arqueológicos, pues la verdad es que sería un punto muy bueno a tener en cuenta, pero no solamente en la comunidad autónoma de Almería, o sea, de Andalucía, sino en todas. Y quería preguntarles, ¿por qué en España no tenemos unas estructuras similares a los cromlechs de Dos Almendres o de Karnak? A lo mejor lo que sucede, como yo antes estaba comentando, que tenemos ahí una bolsa de elementos que no conocemos porque nunca se han buscado. En Portugal, donde sí hay experiencia y hay, pues imagino que si esto te gusta, igual has ido a ver el cromlech de Almendres, sí, o Vale Maia do Meio, o todos los que están ahí cerca, pues en los últimos años a esos se han aumentado bastantes más porque ha habido una prospección buscándolos. Ahora mismo se está prospectando con LIDAR, porque hay algunos grandes que se pueden ver bien, y caminando, como se ha hecho toda la vida. Yo personalmente, que soy muy optimista, creo que van a salir muchos. ¿Por qué? Porque algunos de los monumentos megalíticos que se están excavando ahora están, confirmando que tienen cromlechs antiguos. De hecho, lo que José Antonio Linares demostró en su excavación del dolmen de Soto es que el dolmen está construido destruyendo un círculo antiguo y remontándolo para configurar una arquitectura como es la del dolmen de Soto. Vamos a tener seguro. Creo que esa es una de las preguntas que había que hacerse, que ya se han hecho, y hay muchos equipos que estamos trabajando en esa búsqueda. Y van a aparecer, entre otras cosas, porque hay mucho que nos falta, pero piedras tenemos bastantes. Yo personalmente creo que precisamente algunas zonas graníticas de Madrid son un lugar estupendo, Alpedrete, toda esa zona, eso hay que mirarlo bien, porque hay algunos elementos bastante a considerar en ese sentido. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Yo querría, estáis viendo, bueno, por cierto, enhorabuena, la composición que hemos hecho, porque la estáis viendo, es muy bonita, ¿no? La vais siguiendo realmente. Ya se ha hablado de la riqueza del dolmen de Montelirio, y ya vamos a terminar a las 8, es la última pregunta. Me gustaría, esta es la acumulación, y la otra pregunta, si pudieras describir un poco lo que te encontraste en Montelirio, cómo se interpretan esas mujeres con esos trajes riquísimos allí, y este marfil africano, marfil asiático,
¿Qué puede significar un tesoro de esta categoría en un dolmen y qué interpretación das a esas mujeres enterradas allí con esos trajes de lujo? Bueno, pues precisamente esta es la cámara principal de Montelirio, donde estaban todos estos objetos maravillosos de la cultura calcolítica y de la forma de vida calcolítica. Bueno, en primer lugar me gustaría aclarar que yo no fui el excavador del Tolos de Montelirio, el director de la excavación fue Álvaro Fernández Flores, que ha sido, por supuesto, luego una de las personas más importantes en el equipo científico que hemos hecho todo el estudio. Yo me he incorporado al estudio posteriormente y hemos colaborado para que se hiciera una investigación. Tengamos en cuenta que es una cosa que, bueno, pues para los que no sean expertos me parece muy importante resaltar que la arqueología implica muy a menudo un trabajo de campo, las excavaciones, ¿no?, que muchas veces pues vemos en televisión, etcétera, pero quizás la parte más importante y más crucial para que ese trabajo tenga una significación científica y podamos convertir eso en un conocimiento es lo que viene después, ¿no? Es todo el estudio de análisis de laboratorios, de materiales, de pues, qué son, qué es cada cosa, qué tipo de piedras son, qué tipo de materias primas, caracterizar la procedencia, caracterizar cómo se han usado. Es decir, ahí es donde quizás está, entre comillas, si me permiten, la madre del cordero, en la investigación que viene luego, ¿no?, que realmente es donde vamos a encontrar, si acaso, las respuestas a las preguntas que tenemos. El trabajo de campo es muy importante, pero el trabajo post-excavación es más importante todavía. Y quizás lo que destaca del estudio de Montelirio, yo diría, es que por primera vez hemos tenido una combinación de un monumento megalítico bastante bien conservado y un trabajo post-excavación y analítico y científico bastante completo. Y eso pues nos ha arrojado luz sobre bastantes cuestiones. Dicho esto, aunque todos los de Montelirio estaba bien conservado, no quiere decirse que estuviera perfectamente conservado. Había partes del monumento que estaban dañadas. Por ejemplo, la cámara pequeña estaba muy dañada. Precisamente creemos que estaba dañada porque hubo una reutilización del monumento en época antigua, entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. Parece que alguien o un colectivo pues, adquirieron conciencia de la presencia de ese monumento ahí, hicieron unos túneles y perforaron, se metieron en la cámara, arrancaron algunas de las lajas. La cámara pequeña quedó muy destruida después de eso. Y es una pena porque el registro de esa pequeña cámara hubiera sido fundamental para entender mejor el monumento en su conjunto. Como dice Manuel, pues efectivamente de la investigación científica salen un montón de cosas muy llamativas. Desde el punto de vista demográfico, por ejemplo, de las 26 personas que se han identificado en el Tolos, cuando vemos el colectivo de la cámara principal, lo primero que destaca es que es un colectivo muy seleccionado o muy selecto desde el punto de vista demográfico. No hay niños, no hay personas ancianas y de las personas cuyo sexo hemos podido identificar solo hay mujeres. Hay varios individuos de los cuales no conocemos el sexo porque la antropología física a veces no puede decirnos con exactitud el sexo del esqueleto. Pero esa presencia de mujeres, ausencia de niños y ausencia de personas mayores, pues ya nos dice que la gente que se enterró en esa cámara no es simplemente un reflejo de la población natural y que esa cámara no es simplemente un espejo de cómo es la sociedad, porque, por ejemplo, sabemos que tendría que haber habido muchos más niños, porque la mortalidad infantil en poblaciones prehistóricas suele ser muy alta, por lo menos del 20%. Entonces, lo normal hubiera sido que si eso hubiese sido una tumba normal y corriente, hubiese habido muchos niños enterrados. Entonces, es un colectivo que ya de entrada está seleccionado. Luego vemos que, desde el punto de vista físico también, la antropología física nos dice una serie de cosas de ellos. Por no extenderme, pero una de las cosas que hemos averiguado, quizás más peculiares, ¿no?, más sorprendentes, es que varias de estas mujeres tenían una cantidad de mercurio muy importante en sus tejidos óseos. Es decir, estaban bastante intoxicadas de mercurio. Unas cantidades de mercurio un poco exorbitantes, ¿no? Supongo que más o menos saben que ahora la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias y todo nos recomiendan que comamos poco atún y poco, que, bueno, pues que hay mercurio en el medio ambiente y tal, ¿no?
La cantidad que nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, máxima que un ser humano debería tener de mercurio en el cuerpo son 1 o 2 partes por millón. Algunas de estas mujeres en Montelirio tenían 250 partes por millón. Es una cantidad exorbitante en sus huesos. Y además sabemos que en los otros tejidos del cuerpo, por ejemplo el hígado, el corazón o los pulmones, la cantidad de mercurio cuando hay una intoxicación por mercurio suele ser mucho más alta. O sea que ya eso les da una caracterización a estas mujeres muy especial. ¿Por qué esta cantidad de mercurio en sus huesos? Sin duda, eso tiene que ver con una relación muy especial con el cinabrio, que es un mineral muy especial, que en la prehistoria es muy apreciado y que aquí en la península ibérica pues precisamente se puede obtener de las minas de Almadén, aquí en Castilla, que es una de las minas de mercurio más importantes del mundo. Se ve que, bueno, pues en el Neolítico y en la Edad del Cobre, clarísimamente el cinabrio es una sustancia muy apreciada para los rituales funerarios y quizás para otro tipo de prácticas sociales. Estas mujeres debían de estar en una proximidad muy estrecha con el cinabrio, tanto así que es posible que lo inhalasen o lo consumiesen o lo ingiriesen, porque la cantidad de mercurio que hay en sus huesos pues no da otra explicación. Luego hay una de ellas que también, lo habrán visto en alguna de las fotos, pues tenía 6 dedos en los pies, que aparece una foto del pie de una de estas mujeres, un caso de polidactilia. Estos casos son raros, es una malformación congénita, pero en muchas sociedades prehistóricas las personas que tienen este tipo de caracterización suelen ser consideradas especiales. En el caso de las sociedades de Norteamérica o de las sociedades mayas, por ejemplo, hay muchos indicios de que se les considera personajes sagrados o personajes tocados, vamos a decir, por la gracia de los dioses, y tienen un tratamiento social especial. Bueno, luego además está el hecho de que aparecen estas mujeres acompañadas con unos ajuares en los que hay gran cantidad de objetos exóticos. El cinabrio es uno, por supuesto, material exótico, muy costoso, es una sustancia cara. El cristal de roca, que es también una materia prima pues bastante especial, como comprobó Mimi Bueno y su equipo y Rodrigo Balbín en su estudio, estos esqueletos de estas mujeres además aparecen organizados de una manera bastante cuidadosa alrededor de una estela, una estatua antropomorfa que probablemente represente un personaje femenino, con lo cual hay una significación, digamos, de escenificación o puesta en escena de cómo están puestos los cuerpos alrededor de una estatua que representa algo sagrado, ¿no? Algo trascendente. Y finalmente pues está el tema de las indumentarias. Lógicamente estas indumentarias hechas con miles de cuentas de collar, han salido algunas fotos también en el carrusel, pues son unas producciones materiales y artesanales absolutamente excepcionales a nivel del continente europeo y yo casi me atrevería a decir mundial. Y el hecho de que estas mujeres aparezcan ataviadas con unos objetos, con unas prendas, con unas indumentarias tan costosas que debieron de exigir una inversión de tiempo, de trabajo y de conocimiento muy, muy importante, indica que son personas especiales socialmente y relevantes socialmente. Nosotros hemos propuesto la hipótesis de que podría tratarse de un colectivo de sacerdotisas o de un colectivo de personas especializadas, digamos, en el ritual o en la religión y que, bueno, pues creemos que todos estos indicios, viéndolos en conjunto, indicios bioarqueológicos, contextuales y artefactuales, apoyan un poco esta hipótesis, pero bueno, puede haber quizás interpretaciones alternativas. Sí, no me queda nada más que agradecer la participación de Leonardo, de Carmen, de Primitiva, de Pedro, vuestra participación, vuestras preguntas. La verdad, a mí personalmente se me ha pasado como un suspiro, pero llevamos 2 horas, ya nos toca, la jefa nos dice que lógicamente tenemos que ir levantando la sesión y yo creo que estas cosas como las buenas, ¿no? 2 horas dedicadas y nos quedamos con ganas de saber muchísimas más. Yo tenía apuntado una serie de preguntas, pero la haré en otra ocasión. Muchísimas gracias al Museo Arqueológico Nacional por acogernos y muchísimas gracias por vuestro trabajo, investigación y vuestro esfuerzo de divulgación. Muchísimas gracias.